Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 10 nos dice la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablamos acerca del dolor de cabeza que nos dan los hijos. Y es como lo que más desespera a una madre, más que a un padre. Quizá los padres más duros, más faltos de amor para con sus hijos, pero las madres sufren terriblemente por la manera en que sus hijos se están portando. Pero esto es para el padre y para la madre. ¿Por qué nuestros hijos se han rebelado? ¿Por qué ya no son esos niños obedientes? En la palabra del Señor, en el capítulo 11, versículo 18 del libro de Deuteronomio nos dice la palabra del Señor. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos hablándoles de ellas, tanto en la casa como en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanla en los postes y en las puertas de su casa, para que su vida y la de sus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra. Si cumplen fielmente todos estos mandamientos que yo les ordeno poner en práctica, y si aman al Señor su Dios y lo siguen fielmente en todos sus caminos, el Señor arrojará de la presencia de ustedes a todas esas naciones que ustedes conquistarán, y conquistarán a pueblos más numerosos y fuertes. Donde ustedes planten el pie, allí se quedarán. Nadie podrá hacerle frente. El Señor su Dios hará cundir el pánico y el terror por donde quiera que ustedes pasen, y como se lo ha prometido. En este día les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les ha ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Uno de los grandes descuidos que como padres tenemos es la búsqueda del Señor en el grupo familiar, porque es ahí donde nuestros hijos aprenden, donde nuestros hijos empiezan a conocer a Dios y a tener temor de Él. No es miedo, es ese temor reverente. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Queremos ser sabios? Entonces, volvamos a los caminos. Dice el profeta que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas, esas que hemos dejado. Hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar porque la novela es más importante, porque nosotros tenemos que estar pendiente de eso, y cuando se termina la novela ya tenemos mucho sueño para leer o para orar, porque el uno se fue para un lado y el otro para el otro. Pero cuando los padres tienen autoridad, dicen es la hora del altar familiar, del devocional, y pase lo que pase, se va a hacer. Y es que sabe una cosa, hay algo tremendo, y es que la Biblia nos dice que debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Y cuando nosotros sacrificamos la novela, sacrificamos las cosas que ocurren en el momento del devocional, estamos haciendo un sacrificio, una ofrenda a Dios, y Él va a ver eso, y empezamos a cerrar las puertas al enemigo. Dice la Biblia que venceremos a pueblos más grandes que nosotros. El infierno es un pueblo grande, los demonios son un pueblo grande, pero cuando nos unimos, entonces tenemos la fuerza suficiente para vencer. El Señor dice que uno solo puede vencer a 1000, pero 2 pueden vencer a 10,000, y que son mejor 2 que 1, porque cuando el uno cae, el otro lo levanta. Y además
en contra del enemigo hay una promesa maravillosa. En Lucas 10:19 dice, he aquí les doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada lo dañará. El Señor nos está dando el poder, la autoridad, la fuerza. Esa palabra que de un momento a otro viene para reprender las fuerzas del infierno, porque las fuerzas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y usted y yo somos parte de la iglesia. Por eso levantémonos, peleemos por nuestros hijos. No permitamos. Otro pueblo grande que podría ser es las drogas, el homosexualismo, el alcoholismo. Esos son enemigos que podemos vencer, y los podemos vencer en el nombre de Jesús de Nazaret, pero viviendo en la bendición, cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos. ¿Y qué es lo que nos manda? Que leamos la Biblia, que oremos, que le compartamos a otros su palabra y que nos congreguemos. Dios, al estar en primer lugar en nuestras vidas, Él también nos va a poner en primer lugar y nos va a defender, nos va a ayudar. Vamos a sacar del vicio, de la drogadicción, del homosexualismo, de la borrachera, de cualquier vicio que hay. El Señor nos va a ayudar a sacar a esos chicos que están allá y los que tanto dolor de cabeza le ocasionan a cada uno y a cada una de ustedes. Había un chico que se convirtió en un hombre de terror para mucha gente. Era un sicario de un grupo terrorista. Y él nos contaba y decía, es que para mí ver que la gente se me arrodilla y me pide misericordia, me pide compasión, me fascina eso. Y me fascina ponerles la pistola en la cabeza y dispararles. Cuando a él lo mataron, todo el mundo en el grupo le tenía miedo, pero le pagaron a uno para que lo matara. Y mientras este muchacho jugaba maquinitas, el otro entró a ese mismo lugar y pasó al fondo y pidió una cerveza. Y cuando el otro estaba bien concentrado con los juegos, él vino y le descargó una 9 milímetros. Fueron todos y se lo puso en ráfaga. Todos esos disparos que tiene la 9 milímetros se los puso en la cabeza. Y el día del funeral hablaba con su papá y me decía, para mí no es raro, en cualquier momento yo esperaba esto. ¿Qué espera usted de su hijo? Pelee por él, levantémonos. Si es necesario, mande la petición. Aquí tenemos un grupo de 217 personas dispuestas a interceder por la petición que nos llegue. Hágala por escrito, mándela y mande el nombre suyo o quien hace la petición y le elevaremos al Señor para que de esa manera haya una respuesta positiva para la gloria de Dios y para bendición suya. Papito Dios, muchas gracias. Gracias, porque hoy nos das una alerta de cómo rescatar a mis hijos de esos problemas tremendos en que están. Te pedimos que los guardes, Señor, y que nos dé la suficiente fuerza para luchar por ellos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret y te damos gracias. Amén y amén.